Bueno, esto aquí quisiera que no se confundan y sepa diferenciar los conectores RJ45 con el conector RJ11 que tal vez habrán visto en los teléfonos conectados a los teléfonos, ¿no? No olvidemos, el conector RJ45 es el utilizado, ¿no? Para cables Ethernet, ¿no? Para cables de par trenzado, ya lo habíamos dicho, ¿no? Compuesto de 8 pines, ¿no? Compuesto de 8 pines para transmitir los datos a alta velocidad, como habíamos visto en las categorías anteriores, ¿no? Mucha diferencia hay con la diferencia en realidad, cosa muy distinta que es lo que sucede en el conector RJ11, ¿no? En el conector RJ11 en realidad viene a ser usado para líneas telefónicas, ¿no? Es más estrecho. Si han tenido la posibilidad de tener o observar uno físicamente, ¿no? Se habrán dado cuenta de que solamente hace uso de 4 pines, ¿no? Para 4 cables, para 4 hilos de cobre, ¿no? Generalmente para poder transmitir o permitir la transmisión de señales de voz, ¿no? Usualmente, ¿no? También es usado para dispositivos modems en el cual utilizan la tecnología DSL, ¿no? Línea de suscriptor digital. Eso también han podido ver si es que tal vez ustedes en sus casas o en sus puntos de trabajo tienen tal vez un servicio de internet de alguna operadora en el cual no usen una tecnología FTTH o GPON, sino una tecnología DSL, ¿no? Entonces eso también ahí se puede encontrar este tipo de conector en el cable, ¿no? Este tipo de conector RJ11, ¿no? Entonces la diferencia del RJ11 con el RJ45 pues es el tamaño, es un poco más chiquito que el RJ45 y pues el número de pines, obviamente, ¿no? El número de pines, por si les aparece en su examen, ¿ok? Entonces vuelvo a repetir, el RJ11 tiene 6 posiciones, ¿no? Pero 4 contactos para el uso de 4 hilos de cobre, ¿no? Y pues el RJ45 tiene 8 pines y a su vez 8 posiciones metálicos, obviamente, en el cual todos son usados, ¿no? Y en el cual para poder crimpar o tener una crimpeadora, que es aquella herramienta en donde se fijan los hilos de cobre al conector, esa herramienta debe tener o debe indicar el número o la etiqueta de 8 pines para poder construir nosotros mismos un cable par trenzado, ¿no? Eso. Bueno, tenemos ahora para repasar sobre la fibra óptica y los cables de fibra óptica. No olvidemos, bueno, esto ustedes ya habrán realizado, habrán visto, habrán leído en sus tareas y en las clases, ¿no? Las partes, ¿no? De un cable de fibra óptica. No olvidemos que podemos empezar mencionando la parte del núcleo o el core, ¿no? Que viene a ser la parte central y a su vez también delgada, ¿no? De la fibra de vidrio, obviamente, por donde va a viajar los pulsos de luz. Alrededor de este núcleo vamos a encontrar lo que le llamamos cladding o revestimiento, ¿ok? Que va a ser una cubierta, una especie de cubierta o una capa de vidrio que va a rodear el núcleo, ¿no? Y también va a ayudar a que la luz se mantenga dentro del núcleo, ¿no? Luego vamos a tener un recubrimiento, una capa más externa llamada quad en inglés, ¿no? Ese recubrimiento es una capa de plástico, ¿no? Que va a proteger la fibra de los daños que pueda tener, ¿no? No olvidarnos también de los hilos de fibra, ¿no? Las fibras individuales que podemos encontrar
y en la cual van a transportarse los datos, ¿no? Estos suelen ser agrupados, no nos olvidemos de eso, y a su vez también codificados por colores, ¿no? Para, con el objetivo de poder facilitar la identificación y la organización de estos varios hilos de cobre, ¿no? Perdón. En realidad un solo cable de fibra óptica puede contener muchos hilos de cobres en su interior, ¿no? Agrupados de esa manera, como podemos ver acá en la ilustración, ¿no? Entonces, esta la razón en la cual pueden ofrecer una gran capacidad, esta tecnología puede ofrecer una gran capacidad de transmisión de datos, ¿no? También seguramente van a encontrar o en sus tareas se recordarán que están compuestos de un elemento llamado Kevlar, un elemento de fuerza, una cubierta aún más exterior, que es el cual se va a encargar o va a ser aquel material que va a servir de apoyo o de resistencia para el mismo propósito, proteger la fibra de tal vez de la manipulación, de la tensión física de los tirones que se puedan haber al momento tal vez de la implementación con los técnicos de planta externa en redes de fibras al hogar, etcétera, ¿no? FTTH. Eso en relación a las partes, un resumen breve de todo esto, ya que si nos ponemos a hablar de manera específica de cada uno de estos aspectos, nos llevaría toda la noche, ¿no? Destacar que tal vez esto también puede entrar en su examen, y en realidad sí ha venido. Recuerdo que en el SB y el SC han sido evaluados los modos de transmisión para la fibra óptica, así que tomen en cuenta también esta parte. Podemos encontrar dos tipos de fibra óptica. En esta ocasión o en esta ilustración podemos observar o tenemos aquí la fibra óptica multimodo, ¿no? La fibra óptica multimodo se puede presentar en dos tipos de índices, es decir, en la trayectoria que puede tomar los pulsos de luz. En relación a la fibra óptica multimodo de índice por pasos, una de sus características podemos mencionar es que aquí, si observamos en el núcleo de la fibra, va a presentar un solo índice de refracción uniforme, ¿okay? Un solo índice de refracción uniforme. Es decir, la luz emitida por un LED va a viajar en diferentes ángulos y trayectorias, como pueden observar acá, ¿no? Esto va a significar que va a significar que los distintos rayos de luz o haces de luz, también llamados así, lleguen al final o al destino en distintos momentos o instantes de tiempo, ¿no? O diferentes, ¿no? A esta diferencia que hacemos referencia se denomina dispersión modal, por si lo quieren seguir estudiando más específicamente, ¿no? Y esto va a hacer que se distorsione, ¿no? El pulso de salida al final, ¿no? Y esta es la razón por la cual este tipo de fibra multimodo es limitada en relación a la distancia que puedan cubrir en este tipo de fibra, ¿no? Así, o mejor dicho, ya a su vez, además de limitar la distancia o de estar limitados en relación a la distancia, también se ve afectada la velocidad de transmisión, ¿no? A diferencia que como ocurre en la fibra óptica monomodo, que después vamos a hablar posteriormente, ¿no? Esto en relación a la fibra óptica multimodo índice por pasos. El siguiente subtipo de fibra multimodo usando un índice gradual. A ver, ¿alguien quiere entrar, creo? A ver, acá. Listo. Hablábamos sobre la fibra multimodo de índice gradual. En este tipo de índice gradual
podemos mencionar o resaltar que el índice de refracción acá va disminuyendo, ¿no? Gradualmente, a diferencia del índice por pasos, ¿no? Aquí podemos observar que desde el centro hacia los bordes, ¿no? Ahora aquí los pulsos de luz van a viajar por los extremos del núcleo, mientras que cuando lleguen al centro van desacelerándose a medida que se van transmitiendo o siguiendo esta trayectoria multimodal, ¿no? Ahora, todos los haces de luz o los rayos de luz van a llegar al final, ¿ok? Casi al mismo tiempo, a diferencia de que en el índice por pasos llegaban en distintos instantes de tiempo. Acá van a llegar casi al mismo tiempo, y si decimos que va a llegar casi al mismo tiempo, pues la dispersión modal va a ser muy mínima a diferencia de acá arriba, ¿no? Ahora, la razón de que esto se dé así va a permitir que las transmisiones de datos puedan cubrir mayores distancias a diferencia del anterior, ¿no? Y mayores velocidades que a su vez que la anterior fibra, utilizando índice de refracción por pasos, ¿no? Eso en relación a la comparación de estos dos índices que se pueden encontrar en fibra multimodo, ¿no? Aquí en la ilustración de la derecha podemos ver algunas características más de la fibra multimodo, ¿no? Podemos observar el núcleo, ¿no? En donde podemos resaltar que tiene un diámetro de 62.5 micras, esa es la unidad de medida. El núcleo, no olvidemos por donde va a viajar los pulsos de luz, que si hablamos de una fibra multimodo, pues aquí van a circularse, van a circular múltiples rayos de luz o haces de luz al mismo tiempo, ¿no? Luego vamos a tener el revestimiento o el cladding, ¿no? Que ya habíamos hablado que va a servir de protección para que los rayos de luz no se dispersen, ¿no? Y mantengan a su vez en el mismo lugar, o en su lugar, perdón. El diámetro de este revestimiento es de 125 micras. Y luego tenemos el coating o recubrimiento, que es una capa adicional de protección de la fibra. No estoy hablando del cable, estoy hablando de la fibra, ¿ok? Que es la parte interior, es decir, una de estas fibras es lo que podemos ver acá internamente. Obviamente. Este recubrimiento va a proteger la fibra, obviamente habíamos dicho eso, y su diámetro es de alrededor de 250 micras, ¿no? Aquí tenemos otras medidas, otros parámetros relacionados a la atenuación, por si aparece en su examen, ¿no? No olvidemos que cuando hablamos de atenuación significa la pérdida de la intensidad de la señal, la pérdida de la intensidad de la señal, en este caso de la luz, a medida de que viaja a través del medio de transmisión, en este caso del cable de fibra óptica, ¿no? Ahora, la unidad de medida para medir la atenuación, no olvidemos, es en decibeles, ¿no? Y ahora, la pérdida o la atenuación en decibeles se mide por kilómetro. Entonces, para una longitud de onda, podemos leerlo así, para una longitud de onda de 850 nanómetros, esa es la unidad de medida para longitud de onda, la pérdida o la atenuación está dada va a ser menor, y dice acá, a 3.5 decibeles por kilómetro. 3.0 decibeles por kilómetro, ¿no? Y para fibras multimodo, con una longitud de onda de 1300 nanómetros, la pérdida va a ser menor, o la atenuación va a ser menor, a 1.5 decibeles por kilómetro, ¿no? Ahora podemos resaltar acá que en este tipo de longitud de onda, la pérdida es menor a comparación de esta longitud de onda de 850, ¿no? Esto va a permitir, en otras palabras, una transmisión más eficiente y a mayores distancias, ¿no? En este tipo de longitud de onda, ¿no? Esto en relación a la fibra óptica multimodo, ¿no? A ver.